Hace 2 semanas comenzamos con la segunda sección del libro de Samuel, la que tiene que ver con la vida de Saúl como rey del pueblo de Dios. Y vimos que esto surge debido a temor en parte, pero también en parte a rebeldía, en parte a idolatría del pueblo. El pueblo pidió un rey que fuera como el de las otras naciones, pero realmente no solo era para que les liberara de los filisteos, también era porque buscaban librarse de Dios de alguna forma. Pero Dios decidió satisfacer el deseo de este pueblo. Ellos pidieron un rey como el de las naciones y Dios respondió a su petición. Dios respondió y les lleva, digámoslo así, a un rey. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de la coronación de ese rey. Ese rey que Dios, ese futuro rey que Dios llevó a Samuel, ¿sí? Y que a través de circunstancias muy comunes, unas burras que se habían perdido y todas esas situaciones que ya hemos visto, una persona que en términos espirituales parecía nulo, en términos de conocer el pueblo parecía nulo, en términos de tener interés siquiera por estos asuntos parecía nulo. Lo único que había era apariencia. Una persona que sobresalía en su estatura por encima de todos y que, como diríamos hoy en día, era tipillo. Alguien que dirían, qué guapo. Sí. Eso era lo que había para satisfacer las peticiones de este pueblo. Samuel le hizo saber el designio de Dios, no solo le hizo saber, lo ungió, vertió aceite sobre su cabeza y le dio señales que confirmarían el mensaje que había recibido, señales extraordinarias que no había posibilidad que por casualidad se dieran, sino únicamente de parte de Dios, tal como lo había expresado Samuel. Y estas señales se cumplieron a cabalidad. Estamos hablando de Saúl regresando hacia su casa. Hoy vamos a enfocarnos en 1 Samuel capítulo 10, la segunda sección del capítulo, versículos del 17 hasta el 27. Pero antes de comenzar, quiero pedirles, hermanos, que me acompañen a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos concedes hoy estar aquí juntos para escuchar tu palabra y ponernos bajo ella. Te suplicamos, Señor, que nos des entendimiento, que nos permitas la humildad para recibirla, Señor, como de parte tuya, Señor, y para hablarla como de parte tuya también, Señor. Concédenos hoy aprender de tu palabra, que tu palabra nos transforme, Señor, que tu palabra nos cambie, que nos lleve, Señor, a honrarte, que nos lleve a someter nuestra voluntad a la tuya, Señor, que nos lleve, Padre, a aborrecer nuestro pecado. Te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ver 3 partes. La primera es la convocatoria del pueblo para elegir al rey. Luego vamos a ver la ceremonia de elección de este rey. Y por último vamos a ver lo que es un nuevo comienzo. Recordemos que antes no habían reyes, lo que habían eran jueces. Y entonces a partir de este momento empieza un sistema monárquico. Un sistema, un nuevo modelo de gobierno, el cual consistiría en un rey guiando al pueblo. El cual hemos dicho ya en semanas anteriores que es el sistema que tendremos hasta la eternidad, en el cual el Rey de Reyes estará gobernando sobre su pueblo. Veamos los primeros 3 versículos. Dice: después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así dice el Señor, Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos que os oprimían. Pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios, que os libra de todas vuestras calamidades y vuestras angustias, y habéis dicho: no, sino
pon un rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestras familias. Hay muchas cosas aquí en estos 3 versículos que nos llevan hacia los capítulos anteriores. En primer lugar, el hecho de que se reúnen en Mizpa. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 7, en el versículo 5, fue ahí donde Samuel reunió al pueblo y oró por ellos. Fue ahí donde él los había congregado, y luego de que Dios regresara el arca de manos de los filisteos y de haberla dejado 20 años en Kiriat Jearim, fue ahí donde Samuel los reunió precisamente. Fue ahí donde el pueblo ayunó y dijo que ni siquiera agua iban a beber y confesaron su pecado. Eso lo pueden ver en el siguiente versículo, en el 7:6. Fue ahí donde el pueblo reconoció que estaban queriendo utilizar a Dios. Y ahora Samuel los está trayendo acá para mostrarles el lugar donde otra vez estaban fallando a Dios. Esta vez no queriendo manipular a Dios, sino esta vez queriendo reemplazar a Dios. Y es justo lo que vemos cuando Samuel comienza a dar el mensaje de Dios. Lo primero que él hace es ir a repetir las palabras. Él empieza a hablar de parte de Dios. Dice, así dice el Señor, dice el versículo 18, Dios de Israel. Y él toma las palabras del prefacio de los 10 mandamientos. Si recuerdan el catecismo, hace algunas semanas atrás hablábamos del prefacio de los 10 mandamientos. Y viene y comienza diciendo, yo saqué a Israel de Egipto. Les empieza a recordar que como pueblo existen porque fue Dios quien los sacó de ahí. Porque fue Dios el que hizo promesas. Y solamente citar estas palabras era recordarles esa relación pactual que existe o existía en aquella forma en ese entonces entre el pueblo y Dios. Recordemos que los 10 mandamientos en cierta forma fue una manera de formalizar esta relación. Y Dios inicia recordándoles ese momento. Dice, yo saqué a Israel de Egipto y os libré del poder de los egipcios. Pero no solo eso. Dice, y del poder de todos los reinos que os oprimían. Recordemos que Israel no solo tuvo problemas con los egipcios. Dios los llevó a conquistar la tierra. Eso implicó muchas batallas. Pero aún estando ya en la tierra, tuvieron otras naciones queriendo invadirlos constantemente y queriendo subyugarlos. Y en la actualidad de este pasaje, los filisteos constantemente estaban atacando, y el pasaje y algunos capítulos anteriores vimos que mientras Saúl había sido juez, el Señor no había permitido que los filisteos se apoderaran de Israel. Entonces, está diciendo, dense cuenta que yo he sido fiel para con ustedes como Dios, y ustedes ahora me están reemplazando por un hombre. Ellos prefirieron buscar la esperanza en un hombre conforme al estándar de las naciones. Eso a pesar, recordemos en el capítulo 8, de las muchas advertencias que Dios dio a través de Samuel, de todo el costo que iba a involucrar tener un rey como las naciones. Servicio militar, servicio agrícola, impuestos por esto, por otro, y ellos mismos terminaban siendo siervos de este rey. Y al ellos pedir un rey conforme al mundo, le estaban diciendo a Dios, no queremos ser tu pueblo. Eso es lo que estaban diciéndole a Dios, no queremos ser tu pueblo. No le dijeron a Samuel, sino que habrá rey entre nosotros. Esas fueron sus palabras. Aún así, Samuel no solo hace este llamado de atención. Miren qué interesante, porque uno esperaría que en la toma de posesión de un nuevo gobierno, uno esperaría este tipo de ceremonia con pompa, ¿verdad?
con palabras así de ánimo y empieza una nueva etapa para nuestro país, empieza una nueva etapa para nuestro pueblo y yo les prometo que... No. Samuel empieza con la palabra de Dios, recordándoles cómo Dios ha sido fiel y ellos siguen fallándole a Dios, siendo infieles, siendo rebeldes, siendo idólatras. ¿Samuel el aguafiestas? No, eso es lo que el mundo nos diría. Samuel siendo fiel a su responsabilidad de llevar la palabra al pueblo de Dios. Fiel. Pasemos a los siguientes versículos, del 20 hasta el 24. Veamos la ceremonia de elección de este rey. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y fue escogida por sorteo la tribu de Benjamín. Entonces hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus familias y fue escogida la familia de Matri. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido. Pero cuando lo buscaron, no lo pudieron hallar. Volvieron pues a inquirir del Señor: ¿ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió: he aquí, está escondido junto al bagaje. Corrieron y lo trajeron de ahí, y cuando estuvo en medio del pueblo, de los hombros arriba, sobrepasaba a todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿veis al que el Señor ha escogido? En verdad no hay otro como él entre todo el pueblo. Y entonces todo el pueblo gritó y dijo: viva el rey. Larga vida al rey. Interesante. Samuel viene y dice a las tribus: bueno, acérquense. Y de entre los representantes de las tribus y en el sorteo, y cae sobre Benjamín. Pero ¿qué acaso ya no se sabía? Bueno, lo sabía Samuel y lo sabía Saúl. Recordemos que esto fue algo entre Samuel y Saúl, en capítulo 9 y capítulo 10. Pero el pueblo no sabía, esto había sido algo secreto. El pueblo no tenía ni idea. De repente aquellos que estuvieron en el festín, qué trato tan especial se le está dando a este hombre Saúl. Pero el pueblo no tenía ni idea que incluso Saúl ya había sido ungido. Lo que está sucediendo aquí es Dios nuevamente mostrando su voluntad, que esto no es un capricho de Samuel. No, es Dios dando testimonio, no solo al pueblo, realmente era para Saúl también, realmente era para Samuel mismo también. Siendo Dios soberano en escoger el rey, tal y como lo había dicho en Deuteronomio 17, que sería él quien escogería el rey para su pueblo. Pues de las tribus escoge Benjamín, de Benjamín escoge Matri, de Matri escoge a Cis, y de Cis, de los hijos de Cis, Saulito. Sí, Saulito. Dios estaba mostrándole al pueblo: ok, yo soy el que va a responder su petición. Pero junto con esta petición también vienen consecuencias. Ustedes pidieron por un rey, aquí está el rey. Pero junto con este rey me han despreciado a mí, y aquí les vienen también las consecuencias. Familia, qué terrible juicio es que Dios nos conceda hacer nuestra voluntad cuando nuestra voluntad no es la de Dios. Qué cosa más horrible es que Dios le diga sí a mis peticiones cuando mis peticiones están lejos de Dios. Que Dios nos libre, que Dios cambie nuestra mente y ponga anhelo en nosotros de someter nuestro corazón a su voluntad y de conocer su voluntad a través de su palabra.
Interesante que en Oseas 13:11 dice que Dios dio a un rey en su ira, refiriéndose a la coronación de Saúl. El pueblo había despreciado a Dios y Dios concede las peticiones del pueblo para traer juicio sobre este pueblo. ¿Y Saúl? Bueno, ya salió Saúl. ¿Y Saúl? Saúl. ¿Será que es que pasó tanto tiempo buscando las burras que ahora él quiso jugar a la escondida también? No. Hay muchas cosas que se podrían decir. Hay gente que dice, no, es que Saúl era bien humilde. Entonces él se consideraba indigno para la tarea. Sí, tenemos que pensar bien de las personas, pero el texto nos deja ver un montón de cosas. Entre ellas nos deja ver que Dios ya le había hecho ver a Saúl de muchas formas que Dios lo estaba escogiendo a él para ser el rey. Como quiera que queramos llamar a esto, Saúl no quería seguir la instrucción de Dios. Saúl se fue a esconder para no seguir la instrucción de Dios. Y estaba allí escondido entre las maletas. Y todo el mundo empezó a preguntarse, ¿y Saúl? ¿Y Saúl? Samuel, ¿será que fallaste? Volví a hacer el sorteo. Pregúntale a Dios. Y Dios dice, Saúl está, búsquenlo, está ahí escondido entre las maletas. Imagínense este hombre que sobrepasaba a todos de sus hombros para arriba, escondido entre las maletas. Imagínense un tremendo bulto ahí. Las maletas me imagino temblando todas. Saúl. ¿Se imaginan ver a Samuel ahora teniendo que consultarle a Dios dónde está Saúl? Así como, Dios, ayúdanos por favor. Este hombre a saber dónde está. Ayúdanos porque esto está siendo difícil otra vez. Fue necesario que fueran hombres a traer a Saúl, a sacarlo de su escondite para llevarlo y presentarlo dentro del pueblo. En apariencia, un hombre impresionante, un hombre muy bien parecido. Por dentro parecía vacío. Pero el pueblo quería un rey. El pueblo se sintió satisfecho y gritó, ¡viva el rey!, mostrando su satisfacción. Nada más importaba que fuera como las naciones. Eso era lo único que importaba. Las naciones tienen un hombre, nosotros queremos a alguien que se mire mejor que el rey de las naciones. Habiendo tenido a Dios por rey todo ese tiempo. No es muy difícil imaginarse a Samuel, ¿verdad? Diciéndole, ustedes querían un rey como el de las naciones, ¿verdad? ¿Verdad que así? Ahí está. Ahí, sáquenlo. Ahí está. Vayan a sacarlo porque ese hombre no va a salir de ahí. Y es tan grande que van a necesitar unos 4 para sacarlo. Vayan y sáquenlo. Único, ¿verdad? Único. Cuánto derroche de guapura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Su carácter y su fe realmente ni fueron tomadas en cuenta. Se dedicaron a celebrar que ya tenían lo que querían, el sustituto de Dios, un rey. Eso es lo que querían, un sustituto de Dios. Ahí estaba. Un sustituto conforme al estándar del mundo. ¿Cómo se llama eso, familia? Idolatría. Idolatría. Y eso era lo que este pueblo quería. Un ídolo humano. Y su celebración, si ustedes recuerdan el capítulo 4, ¿se acuerdan el capítulo 4 cuando fueron vencidos por los filisteos? Y entonces ellos llevan el arca al terreno de batalla. ¿Qué pasó? Un gran grito, un gran jolgorio. Y es justo lo que vemos aquí otra vez.
En el momento que ellos estaban queriendo manipular a Dios, la emoción vino porque ellos estaban logrando manipular a Dios. Lo mismo vemos aquí ahora otra vez cuando ellos están sustituyendo a Dios. Celebración. Celebración. Y eso es lo que pasa cuando la insensatez del mundo penetra al pueblo de Dios. Llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Celebramos el pecado. Eso es lo que sucede. Ahora, ellos gritan, ¡viva el rey! Pero algo más que vemos aquí es que, algo que a ellos se les había olvidado, es que el padre, el patriarca Israel, Jacob, ya había dicho que el cetro no se iba a apartar, pero no de la casa de Benjamín, sino de la casa de Judá. Y es justo lo que vamos a ver más adelante, que el cetro se traspasa de Saúl a David. Y de David a su descendiente, el Rey eterno, nuestro representante, Cristo Jesús, ambos de la tribu de Judá. Porque conforme a la promesa, el reino habría de mantenerse en la tribu de Judá. Veamos cómo resulta el nuevo comienzo. Versículos 25 al 27. Entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el libro, el cual puso delante del Señor y despidió a Samuel y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. También Saúl se fue a su casa en Gibeá, y con él fueron los valientes cuyos corazones Dios había tocado. Pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede este salvarnos? Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno. Mas él, o sea, Saúl, guardó silencio. Aquí hay bastante. Lo primero es que Dios deja bien en claro que si bien es cierto, Saúl está siendo puesto por rey en ese momento, Dios sigue siendo el que va a gobernar sobre Saúl y sobre el pueblo. Dice ahí que Samuel dio al pueblo ordenanzas del reino. Por lo general pensamos que este hombre es el rey, entonces ese hombre es la ley. No sería así para el pueblo de Dios. No sería así para el pueblo de Dios. Este rey debía actuar, debía vivir en base a la ley de Dios. Recordemos que Dios no ha renunciado a su pueblo. Dios está trayendo juicio a su pueblo por la infidelidad del pueblo, por la rebeldía y la idolatría del pueblo. Pero Él no ha renunciado a este pueblo. Y el hecho de que Saúl ahora sea rey no es porque el pueblo venció, es porque Dios está trayendo juicio sobre ellos a través de Saúl. No es porque la voluntad del pueblo prevaleció. No, es la voluntad de Dios en dar una lección a este pueblo. Y Dios deja muy claro que este sistema ha de actuar en base a su voluntad. Y muy probablemente, ahí lo que nos dice es que Samuel le dio al pueblo las ordenanzas del reino. Dese cuenta que no son las ordenanzas al rey, son las ordenanzas del reino. Esto involucra leyes acerca del rey y leyes acerca de todo el pueblo. Muy probablemente esto tenía que ver con un resumen del Pentateuco o algo así. Y de repente con algún énfasis en Deuteronomio 16, donde hay leyes, 17, perdón, donde hay leyes específicas para el rey que Dios había de escoger. Por ejemplo, en Deuteronomio 17 se nos dice que el rey tenía prohibido enriquecerse excesivamente, que tenía prohibido hacerse de muchas mujeres, que tenía prohibido abusar de lujo, que debía escribir de su puño y letra su copia personal de la ley de Dios. Imagínense qué importante es esto, que el gobernante debía tener una copia personal
del Pentateuco. No solo debía escribirla, debía leerla cada día para aprender a temer a Dios. No solo debía leerla cada día. Dice Deuteronomio 17 que debía obedecerla, porque esto lo llevaría a no sentirse mayor que sus hermanos. El hecho de que fuera rey no lo hacía una calidad distinta de hombre. La autoridad que tenía era la autoridad de Dios. De Dios. Y esto traería como resultado, dice Deuteronomio 17, que el pueblo disfrutaría y que su reino duraría. Cuando una nación vive en base a la palabra de Dios, este es el resultado. No solo cuando la palabra de Dios se lee a diestra y siniestra. Cuando la nación observa, presta atención y se somete bajo la palabra de Dios. El rey debía estar sujeto también. No era el rey el que tenía la última palabra. El pueblo también debía estar sujeto. Y Samuel escribió todo esto y lo puso delante de Dios, dándole a entender a Saúl, dándole a entender al pueblo que Dios era testigo de todo lo que estaba sucediendo ahí. Y luego de esto, el texto nos dice que Samuel despachó al pueblo. Yo trato de pensar en Samuel, ¿saben? Cada vez que leo este pasaje. Y pienso lo difícil que ha de haber sido para él. ¿Ustedes se acuerdan que ya antes nos había dicho que Samuel había despachado al pueblo? Cuando le pidieron un rey. Y el Señor le dice, bueno, dale un rey. Y Samuel, ¿qué hace? Bueno, váyanse para sus casas. Y vemos ahora lo mismo aquí, a un Samuel diciendo, váyanse para sus casas. Ya, váyanse. Ya, váyanse, por favor. Sigan gritando, vive el rey, pero en su casa. Y vemos que el resultado de esto es un pueblo que empieza ya dividido. Unos a favor de Saúl y a otros en contra de Saúl, a pesar de que hace un rato estaban gritando viva el rey. Y empieza ya un pueblo dividido. El pasaje es corto, hermanos, pero tiene mucho para nosotros. En este pasaje hay muchas aplicaciones para nuestra vida. Voy a resumirlo en 3 y luego un contraste entre Saúl y Samuel. Saúl y Cristo. 1. Vivimos en un mundo en el que a pesar de que hemos sido rescatados por Cristo, nos encontramos en una batalla constante contra nuestra propia carne, contra el mundo y contra Satanás. Así como este pueblo estaba siendo protegido por Dios, pero tenía una batalla constante contra los filisteos. Nosotros también fuimos rescatados, pero esa pelea es constante. Todos los días luchamos contra eso. Todos los días. Y esto implica que todos los días nos enfrentamos a situaciones difíciles, a cosas difíciles en las cuales necesitamos tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones o buscar soluciones, y la pregunta es, ¿voy a buscar soluciones en base a lo que el mundo sugiere o voy a buscar soluciones que honren a Dios? Y todos los días va a haber problemas. Ay, que no estudié para el examen. Ay, pero tengo la oportunidad de copiarle al compañero. De todas maneras, así honro a mi padre y a mi madre porque voy a pasar las clases, ¿verdad? Nuestro corazón es tan perverso. Encontramos 1 y 1000 maneras de justificar nuestro pecado. Ay, yo sé que este tipo es un delincuente, pero es que si voto por él me aseguraron un trabajo. No estoy diciendo nombres. No me miren así, por favor. Sí. Simplemente esas cosas han sucedido por décadas en nuestro país. Y es la verdad de nuestro corazón, aun si fuera hipotético. Si fuera.
Jóvenes, escuchen, por favor. El asunto no solo es en sus colegios o la universidad. No solo es la parte académica, las amistades. Ay, es que yo quiero llevarme con ellos, pero ellos me piden que yo haga esto, lo otro, y yo sé que no honra a Dios. Pero es que son mis amigos. Voy a ceder para ganar a mis amigos. No. Eso es decirle a Dios, quiero otro rey. Lo que más me importa es la aceptación de mis amigos, no tu aceptación. Mi puesto de trabajo peligra. Y si no hago fraudes, mi jefe me despide. ¿Cuántos no hemos pasado por eso? ¿Cuántos no hemos pasado por situaciones así? Recuerdo las palabras de una jefe, me dijo, afuera la vida está bien difícil. Eso se escucha hoy. Ya me despidieron por honrar a Dios. ¿Qué significan esas palabras? ¿Estuvo mal hacerlo acaso? ¿Estuvo mal sufrir penalidades por causa de la honra de Dios? Ya me despidieron, entonces por lo menos me voy a llevar la laptop para poder venderla y vivir un mes más. En situaciones difíciles ¿así se justifica mi pecado? ¿Eso estoy diciendo? Estoy sin trabajo. Entonces está bien si defraudo a mis hermanos de la iglesia pidiendo prestado, sabiendo que no les voy a devolver el dinero nunca. ¿Está bien? En esas situaciones Dios aplaude nuestra astucia. Es lo que hemos visto acá. Sí, había un hombre, Naas, como vimos hace como 3 semanas, que iba a atacar a este pueblo. Ellos sintieron miedo. Entonces está bien en ese momento decirle a Dios, ya no te queremos más como rey porque queremos a un hombre que nos proteja de este hombre Naas. No, nunca, familia, nunca nuestro pecado se justifica. Nunca. Nunca. Segunda de Crónicas 19:2 dice, y salió a su encuentro el vidente, otro profeta, Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor y con esto traer sobre ti la ira del Señor? No. Necesitamos revisar nuestras prioridades. Si el Señor no es el número 1, algo más lo es. Y eso se llama idolatría en nuestras vidas. Buscamos seguridad en este mundo. Buscamos seguridad. El problema es que Dios nos ofrece seguridad y decimos, no, yo quiero otro tipo de seguridad. Yo quiero algo con lo que yo pueda ver, que yo pueda sentir que tengo un control. Y eso es despreciar a nuestro Dios también. No estoy diciendo con esto, vivamos como necios. Dios nos da sabiduría también para evitar peligros. Dios nos da sabiduría en cómo hemos de vivir cada día. Y sí, hay dificultades, eso es cierto. La vida está llena de dificultades, pero todas esas dificultades tienen un propósito, es poner a prueba mi fe, y cuando mi fe es puesta a prueba hay solo 2 resultados posibles, reprobada o aprobada. No, la prueba de mi fe no es para venir con respuestas cristianas. No, pero mi fe está puesta en el Señor, hermanos. Lo que pasa es que, recuerdo, en la universidad tenía un compañero, compañera, que en la parte superior del examen escribía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y un maestro una vez frente a todo el mundo le dijo, así como se memoriza la Biblia, debería memorizarse sus tareas, sus clases también,
Porque le está yendo bien mal y al parecer su Dios no le está ayudando mucho. Y a veces buscamos un tipo de seguridad que no es la que Dios ofrece, pero queremos mi seguridad. Mi seguridad. Nuestra fe sale aprobada cuando honramos a Dios a pesar de las dificultades. En este mundo, Jesucristo nos dijo que tendríamos aflicción, pero la solución para mis aflicciones no es evitarlas a toda costa. Esa no es la solución, y menos cuando implica adoptar las prioridades del mundo. Santiago, ¿qué le dice Santiago a la iglesia? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye. Amén. Exactamente. Sabemos el pasaje. Vivamos en base a ese pasaje, familia. 2. La palabra de Dios no va a cambiar para hacernos sentir cómodos. No, yo voy a seguir hasta que el mensaje en la iglesia sea distinto. Y si no, voy a dejar de ir hasta que lo cambien y digan lo que yo quiero oír. No, Samuel habló otra vez al pueblo, no como maestro de ceremonias que quería amenizar la reunión, sino como el profeta fiel de Dios, dando lo que el pueblo necesitaba a un pueblo que había abandonado a Dios. La palabra de Dios va a seguir martillando nuestros corazones hasta convencernos de pecado y llevarnos al arrepentimiento, hermanos. ¿Cuántas veces hemos hecho caso omiso, no hemos querido prestar atención a lo que Dios nos dice en su palabra? Porque quiero hacer lo que quiero. Y sé lo que dice, pero es que yo quiero. Ay, sí, yo sé, pero yo quiero hacer esto. ¿Cuántas veces nos hemos comportado así para con Dios? Diciendo, no, yo quiero ser mi propio rey ahorita. No me vengas con tu ley, por favor. No me vengas con tu ley, por favor. 3. El 3 va bien breve, hermanos. Tenga cuidado con lo que pide. Podría conseguirlo. Y eso no siempre significa algo bueno. Por último, vimos en Samuel cómo Samuel, como sacerdote y como juez, venía a ser como un tipo de Cristo. Pero lo que estamos viendo en Saúl prácticamente es un antitipo de Cristo. Alguien contrario. Lo que a Saúl le falta y que el pueblo necesita es justo lo que Cristo tiene. Por ejemplo, contrastemos a estos dos hombres, Saúl y Cristo. Ambos fueron ungidos antes de llevar a cabo su tarea. Saúl fue ungido, y al igual que Saúl, Cristo también fue ungido en el Jordán, cuando fue bautizado por Juan, el que bautizaba. Fue ungido ahí. Cuando Saúl fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre Saúl. ¿Qué sucedió cuando Cristo fue ungido? El Espíritu Santo vino también. El Espíritu Santo vino sobre Saúl y preguntaban, el hijo de Cis, ¿y qué haces ahí? Y ahora es que Saúl profetiza. Cuando Jesús fue ungido, una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Notan la gran diferencia? Cristo, hermanos, no es nuestro rey opcional. Cristo no es nuestro rey democrático. Cristo es el rey de reyes, el soberano de la creación, el creador del cielo y la tierra, el que pagó por nosotros, al que le pertenecemos no solo porque nos creó, sino también porque nos compró.
Y nos ha hecho Él a nosotros su pueblo. Nosotros no le hicimos a Él nuestro Dios. Él nos hizo su pueblo. ¿Cuál es nuestra actitud? Si Él es el Dios soberano, ¿cuál es nuestra actitud hacia su ley? No, Josué, pero es que vivimos en tiempos distintos. Ahora vivimos bajo la gracia. Hermanos, ¿y desde cuándo eso significa que Dios dejó de ser digno de ser obedecido? No, eso no significa, y perdón que voy a ir a Santiago otra vez, pero Santiago 3 veces hace referencia a la ley. Y primero le llama la ley perfecta, después le llama la ley de la libertad y después le llama la ley real. ¿Sabe por qué? Porque esa ley es precisamente para liberarnos. Es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Y cuando dice que es la ley real, no está diciendo es la ley de veras. No, lo que está diciendo es la ley del rey. Nosotros vivimos bajo un reino también. Real no tiene que ver con realidad, sino con realeza. Esa es nuestra ley. La gracia no es para decir, ya no necesito obedecer. No, la gracia que nos salva es la misma gracia que nos enseña a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Al igual que Saúl, Cristo procuró mantener en secreto su ministerio. ¿Recuerdan cuántas veces sanó a alguien y dijo, no se lo digan? No se lo digan. Saúl tenía sus motivaciones y sus temores al punto que terminó escondido en el equipaje. Cristo no terminó escondido en el equipaje. Cuando llegó el momento, Él se dio a conocer y terminó en la cruz, pagando por nuestros pecados, muriendo por nosotros. Saúl era alto, en términos visuales, llamativo, era guapete. No había nada más. Cristo, no había en Él hermosura para que le deseáramos. Externa, pero sin igual en su esencia. Tanto así que el libro de Hebreos se enfoca en decir cómo Cristo es mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que Josué, mejor sacerdote, mejor que los sacrificios. Cristo, nuestro Rey, mejor. En Cristo, hermanos, tenemos un mejor, eterno y verdadero Rey, sacerdote, profeta y juez. Y su cruz debe recordarnos que al igual que ese pueblo idólatra, que al igual que ese pueblo rebelde, nosotros también somos pecadores, somos rebeldes y somos idólatras. Es fácil poner el dedo sobre Saúl, es fácil poner el dedo sobre el pueblo. Pero ese pasaje está ahí para hablarnos a nosotros de nuestra condición y de por qué necesitamos a Cristo, porque nuestro corazón de continuo quiere enseñorearse, quiere quitar a Dios del lugar que solo a Él le corresponde. Así que, hermanos, confesemos nuestro pecado delante de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Y viendo este pasaje, Señor, me hace pensar en cuántas formas caemos, Señor. En cuántas formas, siendo ahora parte de tu pueblo, realmente no podemos señalar a aquellos hombres de la antigüedad si es que nosotros luchamos solo en una época distinta, Señor, pero son los mismos pecados, son las mismas situaciones. Pero gracias te damos por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque no nos corresponde confiar en nuestra propia capacidad de justicia, sino en la justicia de aquel que vivió para tu gloria y que murió por nosotros en esa cruz, Señor, y que resucitó. Gracias, Señor.
por esa salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Nuestro Rey, profeta, sacerdote, juez, hermano mayor, perfecto, Señor. El que es digno de toda nuestra alabanza por los siglos de los siglos. Amén.